Aquí Stanley, de la estación de radio de las Falkland. El gobernador de las Islas Falkland desea que por favor le repitan el mensaje. Con el fin de evitar derramamiento de sangre y daño a la propiedad, esperamos que actúen con prudencia. Nuestro objetivo es el bienestar y la seguridad de los habitantes de las Malvinas. Mensaje de las Fuerzas Armadas de la República Argentina. 4 de la madrugada, 2 de abril de 1982. Camarógrafos de la Armada Argentina filman su propia invasión de las Islas Falkland. Primero llegaron hombres rana desde un submarino y luego las principales fuerzas de ataque. Fue un día histórico para Argentina. Por supuesto, como argentino me sentí muy emocionado y también como profesional, ¿no es cierto? Como argentino porque el ser protagonista de la recuperación de las Islas Malvinas tanto tiempo, ¿no es cierto?, en manos inglesas, me llenó de orgullo. Aquí la estación de radio de las Falkland. Recibimos una llamada de Alistair Grieve. Alistair, usted vio algunos vehículos, ¿verdad? Solo pude mirar un poco por la ventana y todo lo que vi fue humo, así es que no sé lo que ocurre. Pero hemos oído grandes explosiones y todo el lugar se estremece. Estamos bastante nerviosos. Se escucha tableteo de ametralladoras y también ruido de armas más pequeñas. ¿Cómo se encuentra, Alistair? ¿De pie, sentado? ¿Qué está haciendo? Estoy acostado en el suelo. Pueden oírlo. La estación de radio es ocupada por los argentinos. Espere un minuto. Aquí tenemos 2 cintas grabadas para que las transmita a la población. Un momento. Si deja de apuntarme con esa pistola, lo haré. Guarde su pistola. No lo haré con una pistola en la espalda. A las 7 de la mañana, después de una cruenta lucha, la Casa de Gobierno fue totalmente rodeada. En las inmediaciones de la Casa de Gobernador, muy próximo, tomo por sorpresa a 2 Royal Marines que estaban cuerpo a tierra con su equipo y armamento. Otro Royal Marine trata de llegar a la línea de Ibustrine que está frente a la Casa de Gobernación, por lo cual también es cubierto por el fuego de mi ametralladora y lo hago avanzar hacia donde yo estaba. De pronto éramos sus prisioneros. 3 de sus soldados yacían muertos en el jardín de la Casa de Gobierno. Pensé, ¿cómo reaccionarán cuando vean a sus compañeros? Mientras estaba en el suelo me sentía un poco humillado y también tenía miedo de lo que ocurriría después. Pero un oficial argentino llegó y hasta golpeó a uno de los guardias. Dijo que nos levantáramos. Lo hicimos. Y él estrechó mi mano y la de todos los demás. Luego dijo que deberíamos estar orgullosos de nuestro comportamiento. Yo estaba contento que todo terminara. No tengo por qué ocultarlo. Yo no quería. No deseaba que me mataran. La diferencia fundamental es la falta de motivación que yo personalmente vi en el accionar del infante británico. Pienso que esa motivación posiblemente se deba a la causa que defiende uno y que defiende otro. Nosotros estamos defendiendo lo nuestro. Ellos como militar y profesional están defendiendo algo que le ordenaron que defiendan. En este mapa que vemos acá de la República Argentina, las Malvinas aparecen ubicadas en la zona austral. Toda esa distancia que hay está separada por el mar. Ese mar que es el mar argentino. Las Malvinas son una causa nacional en Argentina. Los niños en la escuela primaria deben aprender acerca de la herencia nacional y cómo los británicos les robaron las islas en 1833. Este mapa se llama mapa bicontinental. A los niños les dicen que las islas son parte de la plataforma continental argentina. La plataforma continental
va a ser la prolongación del continente por debajo del agua. Desde el punto de vista sudamericano, la pretensión británica sobre las islas es absurda. De Santa Cruz, Incluso una dictadura impopular sería aclamada si lograra recuperar las Malvinas. En Buenos Aires, la multitud enloqueció cuando supo la noticia. Todo pasó a segundo plano: la violenta represión del régimen militar y la crisis económica. El sueño nacional de recuperar las Malvinas se había realizado. En Londres, la gente estaba indignada porque el gobierno había permitido que se invadiera territorio británico. Hubo acaloradas discusiones en el Parlamento seguidas de varias renuncias. Es una humillación nacional. Yo soy el responsable de las relaciones exteriores y no considero que sea correcto. Un caso así, el ministro en cuestión continúe como si nada hubiera ocurrido. Creo que solo cabe renunciar. El prestigio de Gran Bretaña se vio severamente dañado. El gobierno recurrió a las Fuerzas Armadas. Pensamos que todo terminaría antes de que llegáramos. Solo se trataba de unos pocos hombres en una pequeña isla que seguramente se irían a casa en cuanto vieran llegar a la Marina Real. Todo terminaría en poco tiempo. Pensé, ¿por qué invadir algo que está cerca de Escocia? Nadie sabía dónde estaban las islas. Yo no tenía idea. Hace años dije que si alguna vez había guerra, me iría nadando de regreso a Belfast, donde nací. No me harían ir a la guerra. No me enrolé para eso. No quería ir. Pero luego pensé, tengo que hacerlo. Los contribuyentes han pagado mi sueldo y me necesitan. Ahora nos necesitan a todos. Nuestras fuerzas especiales se dirigían al sur. Muy pocos pensaban que en realidad iban a la guerra. En las cartas se le notaba muy emocionado. Me decía, la vida social es increíble. Jugamos a los dardos, las cartas, hay mucha gente. Organizan toda clase de juegos en cubierta. En una de sus cartas me dijo, cualquier cosa que enfrentemos allá no será tan mala si conservamos la alegre camaradería que reina en el barco. Había un extraño sentimiento de irrealidad en el camino a Ascensión. Nadie pensaba que habría una guerra. Todos los días escuchábamos en la BBC acerca de las maniobras diplomáticas que se llevaban a cabo y estábamos convencidos que se llegaría a un acuerdo. Nosotros éramos solo una extensión de esa diplomacia. Tuvimos que aprender español. En verdad, lo único que aprendimos a decir fue manos arriba y ríndase y expresiones semejantes. No creímos que fuera necesario aprender a decir me rindo o algo por el estilo. Muchos adoptaron una actitud muy beligerante. Un piloto de helicóptero me dijo que nunca había lanzado una carga de profundidad en un blanco viviente y que le gustaría mucho hacerlo. Uno de los pilotos de los Harrier manifestó que Gran Bretaña necesitaba una pequeña guerra como esa para levantar la moral.
Falkland se convirtieron en un campamento armado. Miles de jóvenes conscriptos llegaron de Argentina. La primera vez que ingresé al pueblo, veía que todo lo que había, era inglés. O sea, no había nada argentino. Lo único que había era un tanque de YPF que me hacía acordar a mi país. Una cosa graciosa que me pasó fue que agarramos un clavito, y decía Made in England, el clavito. Entonces, uno se pone a pensar, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Nosotros que íbamos a defender supuestamente a la gente que estaba allá, porque esa era la que yo creí, resulta que no era nuestra gente. O sea que no sé si los invasores eran los que vivían o los que venían. El Comando Operacional de las Malvinas, en su comunicado número 4, garantiza la continuidad de la forma de vida de los habitantes, el respeto a la propiedad privada, la libertad de entrar, salir o permanecer en la isla. Además, se exhorta a la población a continuar con sus actividades normales. Las tormentosas aguas del Atlántico Sur trajeron consigo un cambio en el ambiente a bordo de los barcos de las fuerzas especiales. Al acercarse a las islas, se intensificó la preparación militar. Los infantes de marina que defendieron las islas durante la invasión argentina habían sido deportados a Gran Bretaña por sus captores. Ahora regresaban integrando las fuerzas especiales. Éramos bastante célebres entre los demás compañeros. Nos preguntaban cosas, ¿cómo es estar bajo el fuego? ¿Qué fue lo que hiciste? Y asuntos por el estilo. Nos sentíamos entusiastas debido al ambiente que nos rodeaba. Nuestra actitud era, vamos a expulsar a esos tipos de allí. A medida que nos acercábamos, todo el espíritu patriótico fue desapareciendo. Más bien parecía, lleguemos de una vez, hagamos lo necesario y vámonos. Y si no tenemos que hacerlo, tanto mejor. Estaba convencido de que lucharíamos. Tengo demasiada imaginación para ser valiente. El comandante John Kingsley era más o menos de la misma idea. Recuerdo que una vez me dijo a propósito de una fotografía que se le había tomado a toda la compañía: es bastante triste saber que algunos de estos hombres no estarán aquí si tomamos otra foto al regresar. Lo pensé durante un tiempo y luego decidí escribirle una carta a mi esposa para decirle cuánto la quería y lo que sentía por ella. Le hablé de cosas que más tarde pudiera rememorar, una canción, lugares especiales. Recuerdo que le aconsejé cómo actuar cuando fuera viuda. Fue muy difícil escribir esa carta, pero la de mi hijo lo fue aún más. Y no creo que incluso ahora pudiera releerla. Estaba toda mojada en lágrimas. Cuando por fin terminé de escribirlas, se las envié a mi padre y le pedí que él se las hiciera llegar en caso de que yo muriera. Al llegar a Buenos Aires, Alexander Haig encontró una serie de inconvenientes. Estamos convencidos que la tarea no será fácil, pero lo que está en juego es tan importante que es indispensable que todos los participantes en la discusión hagan un supremo esfuerzo. Gracias. El ambiente en las calles era de júbilo. La Junta prometió que las Malvinas nunca se entregarían.
Argentina no pensaba renunciar a sus derechos. Se repite el ataque contra Puerto Argentino. Santiago nuestro, Santiago nuestro. Ahí pasó, ahí pasó, ahí pasó. Primero de mayo. Gran Bretaña inicia el ataque aéreo contra las posiciones argentinas alrededor de Puerto Stanley. Estábamos demasiado seguros de nosotros mismos. Creo que el sentimiento general era que después de desamarrear un poco a los argentinos, estos darían media vuelta diciendo, está bien, ya basta, no queremos seguir con esto. Argentina no se encontraba indefensa frente a las fuerzas de combate británicas. Tenía una poderosa flota que salió tras los buques ingleses con el propósito de hundirlos. Tenía nuevos barcos de guerra equipados con modernos misiles. El más importante de ellos era el crucero estadounidense Phoenix de la Segunda Guerra Mundial, rebautizado como General Belgrano en honor a uno de los grandes héroes argentinos. Tripular el Belgrano era un orgullo, era el que todo profesional quiere, ya sea por su trayectoria, por lo que fue y era dentro de la fuerza. El submarino nuclear británico Conqueror llevaba una quincena patrullando el Atlántico Sur. Siguió al Belgrano durante 2 días. El 2 de mayo, a las 4 p.m., por órdenes directas de Londres, disparó 3 torpedos al Belgrano. Dos dieron en el blanco. Esa primera explosión fue realmente la que causó la mayor cantidad de muertos en el buque. Hay que estimar del orden de 275 muertos por la propia explosión, onda expansiva, onda calórica, inundación progresiva de todos los compartimientos. A los 4 segundos del primer impacto, sobreviene el segundo impacto, sobre la proa, a 15 metros de la proa, que hace que esos 15 metros prácticamente desaparezcan en el agua. Tomo la decisión de ordenar ese abandono. Una voz que para un comandante naval evidentemente debe ser la más importante y la más trágica de toda su historial marinero. Uno se siente imposibilitado de no poder salvar más gente, sabiendo que hay más gente abajo, de que no poder rescatarlas. No por cosa de unos, pero se siente imposibilitado. Ya lo que era recorrer la cubierta principal y ver lo que había sobre la cubierta principal, o sea, quemados, para tratar de llevarlo a las balsas. Se siente de que se pierden muchos compañeros que quedan abajo esperando de que, sabiendo que nosotros estábamos arriba, los rescatemos. Se siente tristeza por no poder cumplir con ello. Pero usted sabía que ahí abajo estaban sus colegas. Exacto. Sus amigos. En otro puesto de guardia. Y realmente no podía hacer nada, ¿no? Nada. En temperaturas bajo cero, los botes salvavidas del Belgrano fueron empujados por fuertes vientos hacia el océano Antártico. 2 días más tarde,
Algunos fueron rescatados por el buque hospital Bahía Paraíso. Muchos de los tripulantes del Belgrano murieron literalmente de frío. Venía sobre el techo de la balsa. Se ve que en un último intento de ser visualizado y de que era una balsa ocupada, se recostó sobre el techo de la balsa, que se lo veía a medida que se iba aproximando, venía una persona en la misma posición como si estuviera dormida, con las dos manos cruzadas y puesta debajo de la mejilla derecha. Venía tremendamente abrigado, prácticamente se le veía solamente la cara, con todo su equipo de abandono, el salvavidas inflado, y al trasladarlo a bordo comprobamos que había fallecido. El joven oficial era el teniente Herado Sevilla. Tuve un llamado telefónico de mi hijo mayor. Me dijo, ¿estás escuchando noticias por radio? Le digo, no, tengo puesta la televisión. Porque están diciendo cada cosa, cada tontera, dicen de Radio Carvel de Montevideo. Yo no escuché nada, él no me dijo nada, me acosté, dormí. A las 6 de la mañana levanto del equipo, la válvula, y me pongo a escuchar. Y lo primero que siento, que se bombardearon el crucero General Belgrano. Como una loca me fui al teléfono a hablar con él y a hablar con mi hermana. Y ellos habían estado escuchando toda la noche sin dormir, escuchando todo. Yo no había escuchado nada. Y ahí empezó la larga noche, las largas noches. El lunes no aparecía. El martes tampoco nada. A la tarde se hizo una misa en la parroquia que yo tenía enfrente de mi casa, Santiago Apóstol. Los vecinos y todos los parientes pidiendo porque mi hijo llegara a casa con vida. No fue así. Desgraciadamente no fue así. Fue muy angustiante. Fue terrible. Un chico que medía 1,90, con toda su vitalidad, sanísimo. En fin. Él no quisiera que yo estuviera así en este momento. Les habla el comandante. Hoy hemos tenido bastante éxito. El Belgrano, un crucero argentino, ha sido torpedeado al sur de las Islas Falkland por uno de nuestros submarinos. La euforia provocada por el hundimiento de una nave enemiga duró poco. Pilotos de la Marina Argentina estaban decididos a contraatacar. Despegaron de aeropuertos en el sur de Argentina, equipados con misiles Exocet, buscando la venganza. El Sheffield estaba tratando de localizar aviones enemigos en posición de adelanto respecto al resto de la flota británica. Blind, AWOL, one probable target, 01010. Go fast, direct the radar. El mar estaba muy tranquilo. Estábamos vigilando y al principio creí que era un torpedo, porque el agua relucía y se estremecía un poco. Dije a los demás que parecía un torpedo. El piloto miró con sus gemelos al mismo lugar y dijo, no, es un Exocet. El oficial de guardia y otros miembros de la tripulación del puente corrieron a cubrirse. Pero recuerdo que el segundo oficial y yo estábamos paralizados viendo cómo el misil se acercaba.
Ahora que pienso en ello me parece increíble, pero lo observamos casi hasta el momento del impacto. Luego ambos tratamos de protegernos. San Carlos, el lugar elegido para el desembarco británico. Durante semanas, el escuadrón de desembarco había vigilado secretamente el lugar. Se sorprendieron de no encontrarlo fuertemente defendido. En fin, cantidad de lugares. Todo no se podía cubrir. El objetivo principal era Puerto Argentino y ahí había que concentrar los medios por las dificultades que teníamos de logística y de movilidad. El piloto de un avión a reacción debe ser bueno o si no muere. No importa de qué país sea. Hay que tener muy buenas reacciones. Y los argentinos, si se piensa en lo que son, corredores de auto, jugadores de polo, tienen una gran capacidad para tripular aviones caza. Yo tenía un radar altímetro graduado a 30 pies y en varias oportunidades escuché la alarma del radar altímetro, es decir, estaba bajando de la altura de seguridad. Todo eso a 450 nudos es un poco, digamos, una situación muy particular. Y en esas condiciones avistamos los palos de la fragata y procedimos a desplegarnos para el ataque. Sabían perfectamente cómo hacerlo, sabían cómo atacar el barco. Se alinearon uno detrás del otro y se acercaban por la popa. Recuerdo que el capitán ordenó velocidad máxima y tratamos de maniobrar para poder apuntar con la batería antiaérea, pero cada vez que el capitán ordenaba una maniobra, había un avión en la popa. El buque estaba reaccionando bien. El buque había incrementado su velocidad al máximo. La estela me indicaba que estaba dando el máximo de su velocidad. La dirección de su proa indicaba que iba buscando aguas abiertas en el medio del canal.
Y cuando ya estuvo mi avión encima y estaba en las condiciones de apretar el botón, o prácticamente al apretar el botón, inició una brusca caída hacia babor. Y en esas condiciones lancé mi bomba y efectué el escape. Me dio la impresión que el comandante que estaba abajo conocía su oficio. Y iniciado el escape, escucho la voz de mi numeral que decía: muy bien, señor. Eso me indicaba que de mis bombas algo había andado bien. El piloto Mike Crabtree permaneció en silencio cuando volamos a través del humo. En la parte trasera no podíamos ver lo que estaba ocurriendo. Solo podíamos oler el humo. Luego sobrevolamos por el lado de babor y miramos hacia abajo. Es algo que nunca podré olvidar. Las llamas consumían el barco. Estaba anclado con los cañones apuntando hacia el cielo, sin energía hidráulica. La cubierta estaba aplastada y parecía que la hubieran abierto con un abrelatas. Recuerdo que desperté y todo el comedor estaba oscuro. No se veía nada. Pude ver que tenía la mano herida. Aunque tenía puestos los guantes protectores, podía ver que estaba destrozada y llena de sangre. Pero no me dolía. No sentía nada. Pensé, bueno, me injertarán mis dedos, no es problema. Me toqué rápidamente el resto del cuerpo. Tenía un gran trozo de plástico clavado en la cabeza. Me lo saqué y lo tiré lejos. Luego traté de levantarme, pero no pude. Solo logré ponerme de rodillas. Me fue imposible arrastrarme hacia afuera. Estaba atrapado. Fue terrible. Terrible. ¿En qué pensó? En salir de allí. En salir. Debía hacerlo ya que había logrado sobrevivir. Me puse a rezar. Pude oír que alguien se movía en los escombros. Se acercó a mí y dijo: ¿estás bien? Yo le contesté: sí, sácame esto de encima. Estaba tan oscuro que no podía ver quién era. Recuerdo muy bien en lo que estaba pensando. En ese momento en esos días mi esposa tenía 5 meses de embarazo. Nuestro primer hijo. Quería irme a casa. Entonces, como por milagro, el barco se dio vuelta y pudimos respirar aire fresco. Creo que entró aire por el agujero en el costado. Y gracias a ello sobrevivimos. Respiré profundamente y comencé a moverme hacia el otro extremo del barco. Los hice desembarcar y luego me quedé solo en el puente. Todos estaban abandonando el barco. Casi toda mi gente lo había hecho. El Yarmouth acercó su popa a nuestra proa porque nos estábamos hundiendo. Finalmente dio unos pasos y yo también lo abandoné. Fue muy triste verlo hundirse mientras nos alejábamos. Muchos de mis hombres lloraron. ¿Y usted? Sí, yo también. Cuando yo tiro mis bombas, no estoy deseando que mueran todos los tripulantes de la Ardent, sino estoy deseando neutralizar a ese buque y que no trabaje más. Y preferiblemente que se salven todos. Ese fue mi pensamiento durante la guerra y es el pensamiento de cada uno de mis compañeros. Es lo que le diría a usted entonces ahora si pudiera al Capitán West, ¿no? Al Capitán West, bueno, lamento haberle causado daño al buque, siento muchísimo los hombres que perdió, eso sí lo siento, pero yo estaba cumpliendo mi tarea así como él estaba cumpliendo la de él.
El Minerva nos advirtió que había aviones enemigos 40 millas al noroeste. Solo vi un Pucará pilotado por el mayor Tomba. Con mi primer disparo alcancé su ala izquierda y se incendió el motor derecho. Fue un buen tiro. Pensé que caería a tierra y me alejé, pero no fue así. En ese momento miro el ala de mi avión y veo un agujero de bastante tamaño, parecido a una rosa o con los pétalos abiertos. Miro hacia arriba y veo 2 Harrier más. El avión seguía volando, es decir, estaba perfectamente comandable, había vibrado todo el avión, pero si los comandos reaccionaban, los motores funcionaban bien. La segunda vez me acerqué más lento. Bajé los alerones permitiendo que así bajara también la nariz del avión para poder apuntar más fácilmente. Me fijé con gran atención en la altura que llevaba, al mismo tiempo que no lo perdía de vista. Le disparé una vez más. Se incendió el motor a babor y se desprendieron partes del fuselaje trasero. Y siento otra ráfaga, es decir, el avión sigue vibrando, se prende fuego un motor y ya los comandos respondían muy débilmente. Momentos más tarde ya, al accionar los comandos, siento que los comandos no responden, que el avión prácticamente se había prendido fuego y en ese momento me eyecto, cayendo muy próximo al avión, entre 40 y 50 metros del avión, y caímos prácticamente juntos. Recuerdo que pensé, ¿qué tipo? Debería haberse lanzado en paracaídas luego del primer disparo, pero permaneció en el avión hasta que ya no podía volar. Se lanzó justo antes de estrellarse y caminó de regreso a Goose Green, donde más tarde lo capturaron. Siento un gran respeto por él. Fue un acto de gran valentía. Después que cayó, llamé a control y dije, más mercancía. Eso quiere decir si sabían de otros aviones enemigos. Me pidieron que esperara. Contesté, no puedo esperar. Una voz me dijo, acabamos de recibir un impacto de 30 milímetros. Al hombre sentado frente a mí le volaron la cabeza. Yo estoy herido en el brazo y trato de tranquilizarme. Me sentí pésimo y le dije, está bien, discúlpenme. 7 segundos más tarde, me llamó diciendo que tenían más mercancía hacia el norte. Los pilotos argentinos sufrieron graves bajas. Solo unos pocos lograron sobrevivir a los impactos. Personalmente pensaba que me iban a tirar al agua, claro, porque esa era uno estando prisionero, digamos, la psicosis que uno tiene es totalmente cambiante. Ahí me colocan boca abajo, me sacan el equipo y me apuntan, digamos, con un fusil. Pero ahí tenía una alegría tremenda porque estaba salvado. Y allí miré mis piernas y estaban flexionadas y la pierna izquierda la tenía no en su posición normal, estaba dislocada. Tenía mucho dolor en las piernas, o sea, me colocaron morfina, me pusieron una M en la frente y me quitaron todo el equipo de vuelo. Tiene la rodilla izquierda totalmente dislocada. Es probable que esto le provoque el desgarramiento de algunos músculos. También tenía dislocada la rótula, pero logramos reducir la luxación. Ahora debe reposar, porque la herida le está sangrando mucho. Allí, antes de entrar, pienso que el capitán Holly también me dice, tú serás un herido más nuestro. Y en realidad me sentí así, o sea, no en ningún momento me sentí prisionero. Por supuesto prisionero porque estaba en poder en manos británicas, pero no por el trato.
Aunque fueron derribados muchos aviones argentinos, las fuerzas especiales seguían vulnerables a los ataques aéreos. El 25 de mayo, el Atlantic Convair fue alcanzado por un misil Exocet. Este es el avión Superétendard que lanzara los misiles Exocet contra la flota enemiga. Hoy, un año después, uno de sus pilotos nos comenta sus características. Es un avión de fabricación francesa que se utiliza para ataque superficie contra buques a través de su misil aire-mar AM-39 Exocet. La cabina del Superétendard es un complejo sistema electrónico. Aquí tenemos el puesto de comando de armamento, el puesto de comando de navegación, de donde se obtienen los datos para la central inercial, el radar, el visor o head-up display, el puesto de comando del piloto automático y del control automático de potencia para aproximaciones, el acelerador, los controles normales de cualquier aeronave. ¿Cómo se dispara el misil Exocet? Apretando este botón. Este misil Exocet, combinado con el avión Superétendard, ¿es una de las armas más eficaces con que cuenta la Argentina hoy? Bueno, es sin duda el arma más eficaz y así quedó demostrado después del hundimiento de buques como el Sheffield, el Atlantic Convair, el impacto sobre el Invencible y algún posible impacto sobre el Hermes que no ha sido reconocido aún por la corona británica. La Argentina fue el primer país del mundo que empleó un misil Exocet AM-39 en acción de combate, hundiendo al destructor Sheffield. El misil fue disparado desde un Superétendard. Cuando llegamos, un capellán de la misión de la Marina Mercante de Manchester nos estaba esperando junto a la verja sentado en su auto. Vi que tenía un pequeño distintivo azul en la solapa y automáticamente pensé que algo malo había ocurrido. Me preguntó si podía hablar un momento conmigo. Le contesté que sí. Les ordené a los niños que se fueran a la cocina y me esperaran allí. El capellán me dijo que tenía malas noticias. Le pregunté, ¿muy malas? Me respondió, me temo que la peor. No sabía cómo librarme de él, solo deseaba que se fuera. Recuerdo que le dijo a los niños que me sirvieran una taza de té muy cargado. Los chicos entraron preguntándome, ¿qué ocurre? ¿Qué sucede? Los hice callar y les dije que más tarde se los diría. Finalmente se fue y entonces les conté todo. ¿Cómo se los dijo? Les conté que el barco había sido alcanzado por un proyectil y que su papá estaba muerto. Me mandaron un duplicado del mapa donde decía Frank Fox fue enterrado en el mar el miércoles 26 de mayo. También recibí una bolsa plástica con su pipa, su reloj, una medalla de San Cristóbal y su argolla de bodas. Me molestó mucho que le sacaran el anillo porque le quedaba muy ajustado. Nunca se lo había quitado y no sé cómo pudieron sacarlo del dedo. Siempre usaba un gorro en la sala de máquinas porque no le gustaba ensuciarse el cabello con aceite. El gorro también estaba en la bolsa. Aún estaba mojado como cuando lo sacaron del mar. Las tropas británicas que estaban en San Carlos se vieron detenidas debido a la pérdida de equipos vitales que venían a bordo del Atlantic Convair. Pero Londres le exigía a Julian Thompson que siguiera adelante. Lieutenant Colonel Jones, Captain Wood, Captain Dent, Lieutenant Barry,
Para facilitar el avance hacia Puerto Stanley, se llevaron refuerzos a San Carlos. Para evitar una larga marcha, la Guardia Galesa fue trasladada por mar en el Sir Galahad hacia un lugar llamado Bluff Cove. Debido al mal tiempo, el Sir Galahad no pudo atracar en Bluff Cove y tuvo que dirigirse a una pequeña ensenada llamada Fitzroy. El mayor Southby Taylor se encolerizó al ver llegar el barco lleno de tropas a plena luz del día. Corría peligro inmediato de ser atacado por aviones argentinos. Insistió en que los hombres fueran enviados a la playa, que solo estaba a 200 metros. Había cuerpos por todos lados y el barco parecía una bola de fuego. Las llamas no podían salir por ninguna parte. Rebotaban y volvían. Ahí fue donde me quemé la espalda y las piernas, cuando todo mi cuerpo ardía. Luego corrí hacia afuera. Me caí y por eso me quemé las manos. La cubierta se encontraba al rojo vivo como recién salida de la fragua. Creí que estaba viendo doble, porque la piel se me había desprendido de las manos. Se había soltado por completo y me llegaba hasta aquí arriba. Parecía un guante sobre mi mano, moviéndose para todos lados. Cuando miré a mi alrededor, vi que habían muchos heridos. Tal vez muchos de ellos eran mis compañeros, pero no pude reconocerlos, porque tenían toda la cara negra y el pelo quemado. Tenían la cabeza ennegrecida y llena de costras, con grandes llagas. El olor era algo espantoso. Cuando el helicóptero aterrizó, yo estaba en una camilla sosteniendo mi pierna en el aire. Tenía muchos trozos colgando. Me imagino que era un espectáculo horrible. En cuanto me bajaron, se aproximó de inmediato un equipo de filmación. Yo no recuerdo si los traté mal o solo les pedí que se fueran de allí. Supongo que solo querían filmarme para mostrar el estado en que tenía la pierna.
Los heridos fueron llevados al barco hospital Uganda. Todos los quemados fueron atendidos en el casino de oficiales del Uganda, convertido en sala de hospital. Había un terrible olor a quemado. Muy cerca del casino de oficiales había una pequeña cocinilla. Tenía olor a tostadas quemadas. Al abrir la puerta de la sala se podía ver cerca de 40 rostros negros. El espectáculo era tan horrible que solo deseaba dar media vuelta y correr. Luego pensaba, Dios mío, tengo que ocultar el horror que se refleja en mi cara. Entonces entraba, intentando sonreír y llevar a cabo mi trabajo. No tenían ni pestañas, ni cejas y muy poco pelo. Muchos tenían las manos dentro de bolsas plásticas, llenas de una crema especial que se usa en las quemaduras de extrema gravedad. Mi primer impulso era regresar a mi cuarto para poder llorar, porque sentía tanta lástima por esos pobres chicos. La distancia entre San Carlos y Stanley es de 96 kilómetros. Las tropas británicas tuvieron que recorrerlas a pie. Se llevó a cabo en condiciones extremadamente duras, temperaturas bajo cero, nieve y lluvias torrenciales. Mientras las tropas británicas avanzaban, los conscriptos argentinos solo podían esperar. Atrincherados en las montañas alrededor de Stanley, se preparaban para el ataque final. La espera también fue ansiosa para los británicos. Las tropas tuvieron que esperar hasta que dieron la orden de atacar. El fuego inicial fue increíble. Parecíamos estar al lado equivocado de la ametralladora. El ruido era insoportable y creo que nos quedamos bastante asombrados durante un par de minutos. Tenía la sensación de que si levantaba ligeramente la mano me la volarían. Y cayó una granada y le pegó al pibe este y lo levantó en el aire. Y cayó. Pero a todo esto, fuego, bombas, tiros, volaban, corrían, gritaban. El pibe este se levantó y empezó a gritar, me hirieron, y decía malas palabras, pero caminaba y dejó el fusil. Me dijo, a vos te dejo el fusil, y a otro chico que estaba cerca le dijo, a vos te dejo los cargadores. Y dice, me voy. Como diciendo, se terminó para mí, se terminó, pero a los gritos. Imagínate que todo adelante todos los ingleses. Pero ya te digo, era todo tan loco que no sé cómo sucedían las cosas. Entonces el tipo se fue por atrás. Cuando estaba caminando le tiraron una granada esas de fósforo y se empezó a prender fuego y empezó a gritar. Pero era una cosa que nos alumbraba a todos, parecía una antorcha. Y nosotros le hacíamos así, que se vaya porque nos alumbraba, nada más, porque nos molestaba, porque en ese momento no nos interesaba si el tipo se estaba muriendo o no. Siempre se puede saber si alguien cerca de uno ha sido alcanzado, porque se oye el ruido de la bala. Pero también se escucha una cosa horrible, algo así como ¡swack! Cuando el proyectil golpea contra la carne y los huesos. Es bastante desagradable. Me parece que es un ruido muy especial.
muy cruel. Uno sabe, uno instintivamente sabe lo que pasó, aunque sea la primera vez que escucha ese ruido. En cierta ocasión, uno de mis soldados que podía ver de noche disparó, y pudimos oír cómo la bala daba en el blanco. Hubo un momento de silencio y luego escuchamos un grito espantoso. El pobre argentino llamaba a gritos a su madre. En ese momento se produjo un completo silencio en ambos lados. Todos podíamos oírlo. Estoy seguro que nosotros estábamos tan horrorizados como los argentinos. Era algo terrible que no terminaba nunca. Terminé de cargar y me levanté. Y cuando me levanté, tenía un tipo adelante. Ya me habían llegado. Y disparó. Y me disparó a la cabeza. Entonces yo me acuerdo cuando me disparó a la cabeza, caí. En una forma, no sé, pero parecía cámara lenta. Y quedé tirado ahí. Y yo creo que creyeron que estaba muerto. O sea, lo que pasó es que el disparo no me pegó justo acá, sino se fue por la corredera y me pegó acá atrás. Me di cuenta que tenía todo. Entonces dije, uy, estoy vivo. Entonces giré, no sé ni cómo, pero agarré para atrás. En vez de seguir adelante, salí gateando para atrás. Y me quería parar y no podía, me quería parar y no podía. Hasta que llegué a la punta de la montaña y podía ver todo el valle. Todo el valle era un infierno. Yo creo que era lo más horrible que puedo haber visto en mi vida. Porque era todo bomba, fuego, ametralladora, gritos, corrían, era toda una cosa. Y yo veía todo medio confuso, me daba vuelta todo. Y me quise parar. Y cuando me paré, me caí. O sea, a mí ya me daban por muerto. Cuando me llevaron delante del capitán, dijeron que yo era el Chino Benítez, como me decían, que estaba muerto. Entonces me envolvieron en una manta y me apilonaron.